Las 12:13 en todo el país, momento de comenzar con nuestra mesa del mediodía y de conocer a nuestros invitados. Uno de los sectores que no la está pasando bien, pero donde el próximo gobierno apunta todos los cañones para tratar de apoyarlos, porque representan el 70% del mercado laboral, son las pymes. Y por eso está con nosotros Lorena González Ortiz, que es empresaria pyme, con ella vamos a estar hablando. En algunos minutos más, algo importante va a pasar en el Congreso Nacional. Atención, tiene que ver con los inquilinos. Y por eso está con nosotros Gervasio Muñoz, que es de Inquilinos Agrupados, y de eso vamos a estar hablando también. Obviamente que las farmacias constituyen también, en muchos casos, pymes. Por eso, representando a los farmacéuticos, está Marcelo Peretta con nosotros. Gracias, Marcelo, también por venir. Y obviamente, el tema que más nos preocupa, siempre nos ha preocupado, el sector más desprotegido, que son los jubilados. Por eso con nosotros está el doctor Cristian D'Alessandro. Y con él quiero empezar, porque me acuerdo que no hace mucho tiempo, Cristian, vos dijiste que habías presentado un recurso de amparo ante la justicia para que el gobierno no siga utilizando los fondos del FGS, Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y me entero hoy, porque leo, que el pasado martes el gobierno volvió a tomar parte de esos fondos para crear 2 series de letes, de letras de tesorería. ¿Es así? Sí, lamentablemente la justicia no se expidió en tiempo y forma. Del martes pasado, no el anterior, justamente previendo que el gobierno iba a hacer alguna manganeta respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Recordemos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el fondo de todos nosotros, de los jubilados y de los trabajadores. Sabiendo el daño que habían hecho durante estos 4 o casi 4 años de gestión, queríamos preservar que esto no pase, o sea, que sigan metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados. Lamentablemente, dentro de un mismo edificio judicial, parece que los trámites van en carreta. Hoy acabo de venir de presentar, lo dejé en el portafolio, acabo de presentar un acompañamiento de nueva, no hecho nuevo, pero sí de nuevas resoluciones que se presentaron o que se conocieron ayer, como bien dijiste, tomando estas nuevas deudas por parte del Gobierno Nacional, y se comprometieron en que hoy o mañana esté la resolución. Lo importante no es que solamente esté la resolución, es que la jueza entienda que esa resolución tiene que ser en favor de los jubilados, porque las próximas autoridades que asuman la Administración Nacional de Seguridad Social, la ANSES, no saben con cuánto van a asumir. Sí. Recordemos que este gobierno se comió la guita de los jubilados de 67.000 millones de dólares, y no es menor, 67.000 millones de dólares en el 2015. Hoy, con ciencia cierta no lo sabemos, pero está rondando entre los 20.000 y los 30.000 millones de dólares. ¿Dónde está la guita de los jubilados? Muy bien. Jubilados que, por otra parte, me enteré, después te lo voy a preguntar para que te explayes un poco. Hay una movilización, una protesta frente al ANSES, me parece hoy, de distintas organizaciones de jubilados. Después te lo quiero preguntar. Creo que 13:30 se van a reunir en el Congreso legisladores. ¿Por qué? Porque van a sacar un dictamen que tiene que ver con los inquilinos. Y ese dictamen tiene una serie de puntos y seguramente es algo que los inquilinos están buscando de hace tiempo, una nueva ley de alquileres. ¿Gervasio, es así? Es así. En realidad, cuento brevemente la historia de la ley en el Congreso de los últimos 4 años. Nosotros la presentamos en el 2016 en el Senado. Se votó por unanimidad en noviembre del 2016. Perdón, ¿es decir que tiene media sanción? No, porque se vota por unanimidad en el Senado en el 2016, noviembre. Sí. Durante todo el 2017, el macrismo congela el tratamiento de esa media sanción en la Cámara de Diputados. Ajá. Mediados del 2018, en realidad, el 12 de octubre del 2018, el presidente Macri, desde Olivos, luego de la devaluación, pide una ley de alquileres al Congreso. En sesiones extraordinarias teníamos todo el consenso para lograr la media sanción que faltaba en diputados, pero el Ejecutivo no envía
dentro de las extraordinarias, el proyecto de ley de alquileres, se cae la media sanción por unanimidad. Está bien, ahora hay un nuevo proyecto. Nosotros preparamos unas placas para que la gente entienda, a ver si vos me podés ratificar estos puntos, que si no me equivoco son 7 u 8, que conforma este dictamen a través de la autoría del diputado Lipovetsky. A ver, las claves del proyecto son estas. Mirá, primero, regulación del precio de los alquileres por el promedio entre el índice de precios y el RIPTE, que es el índice que mide los salarios. Vos me vas diciendo si hay algo que querés agregar o hay que modificar. El segundo punto es la actualización anual sin tope, ¿correcto? El proyecto de Lipovetsky plantea actualización semestral y con tope, o sea que se regulen algunos alquileres y otros no. Nosotros planteamos eso, que es la actualización anual y para todos los alquileres en Argentina. Perfecto. El punto 3, extensión del plazo del contrato de alquiler a 3 años. Hoy, como sabemos, el plazo es de 2 años. El cuarto, un registro de contratos en la AFIP, porque se sabe que está todo en negro. Está todo en negro. Exactamente. ¿No? Pedimos blanquear todo el mercado de alquiler de vivienda. Bien, vamos al punto 5, entonces, de esta nueva ley de alquileres que se propone. 90 días previos del fin de un contrato para iniciar la negociación de las condiciones de renovación del próximo contrato. Claro, porque hoy es 60 días, ¿no? No, hoy no hay plazo. Hoy, no hay plazo. Hoy te pueden decir si te renuevan o no y en qué condiciones el mismo día de la finalización del contrato. Perfecto. Sexto, un mes de depósito en lugar de 2, como es ahora, por los 3 años que se devuelve actualizado. De la misma forma que se actualiza el precio, se devuelve el depósito actualizado. Hoy eso no existe. Bien, vamos al séptimo punto. Tiene que ver con... Ahí te va a poner contento. Vas a aprobar esta ley, ¿no? Vas a apoyarla, ¿no? Subsidio para jubilados inquilinos, que hay muchos, ¿no? Hay muchos. Muchos que no pueden alquilar y terminan yendo a una habitación con baño compartido acá en una pieza en construcción. Perfecto. Y el punto 8, que es muy importante, porque hay muchos inquilinos que no podían llegar a una vivienda porque no tenían las garantías. Ampliar los tipos de garantías. ¿Qué es esto, Gervasio? Y ahí es, en realidad, te diría, casi una trampa del gobierno nacional, porque bajo el discurso de ampliar los tipos de garantía, lo que quieren es que los bancos privados ingresen al negocio del alquiler. Así que nosotros ahí hoy vamos a discutir ese punto. La realidad, como decían recién, por ejemplo, un jubilado, imposible que alquile en el mercado formal, porque una inmobiliaria sencillamente no te alquila si sos jubilado. Lo que nosotros planteamos es que el Estado debe ser garante de esos sectores. Por supuesto, el gobierno nacional se opone y lo que nos plantea es que tienen que ser los bancos privados. Imagínense un banco privado, nunca lo haría, ¿no? Bueno, esto se está por debatir en algunos minutos en el Congreso Nacional. Esperemos que salga el dictamen. Después hay otras cuestiones que vamos a estar hablando, Gervasio. Pero no es solamente el sector que tiene problemas. Hablamos primero de los jubilados, después hablamos de los inquilinos y vienen las pymes. Está Lorena González Ortiz con nosotros y está Marcelo Peretta, que de alguna manera conforma a un sector de las pymes. Y hay un estudio privado que ha conformado distintos grupos de empresas que están proponiendo, con esto que vamos a ver ahora, cosas que pueden ser importantes para reactivar el consumo de las pymes y se lo van a presentar al nuevo gobierno que va a encabezar Alberto Fernández. Tenemos algunos de los rubros para ir viéndolos. Gustavo, si tenés por ahí, ahí está, mirá. ¿Cómo se reactivaría el consumo interno? Yo quiero que tanto Lorena como Marcelo miren esto para ver si de alguna manera están de acuerdo, ¿no? A ver, en el caso de los supermercados, por ejemplo, la firma de un acuerdo social en el que todos los sectores primario, industrial y de comercio se comprometan a no incrementar los precios, impulsar canastas navideñas baratas y surtidas, establecer de acuerdo con el sector de commodities, estamos hablando de harina, aceite y azúcar, con el objetivo que el 50% de la producción sea destinada al mercado interno, al precio local, mantener el cepo cambiario, porque con esta medida se evita que se dispare el dólar, que impacta de alguna manera en el incremento de los precios. A ver, esto es estrictamente con el tema de los supermercados, pero cuando yo leía un montón de sectores que conforman pymes, Lorena, veía que también lo que están pidiendo las pymes como reactivación, otra vez que vuelvan 12, 6 y 18 cuotas, con el interés
que se está cobrando, pero tal vez con una tasa menor, Claro. porque eso daría la forma de reactivar, ¿no? Tal cual, y por sobre todo la facilitación de la activación de esa metodología de trabajo, ¿no? No todos los rubros están habilitados, son escasos, y por otro lado, cuando una pyme trata de incorporarse a ese sistema, hay un montón de gestiones administrativas que también limitan un poco el poder acceder a esa metodología de trabajo. Sí. Si bien las tasas de interés son mucho más bajas tanto para el cliente o para el comercio que está trabajando con eso, es bastante difícil acceder, y por otro lado está limitado la cantidad de empresas, de comercios que pueden acceder a ese beneficio. Otra de las cosas que las pymes también estaban pidiendo es bajar el costo que tienen en cuanto a los impuestos distorsivos que hay. De eso también se trata, ¿no? Tal cual, el costo laboral, ver un poquitito de qué manera podemos jugar más con los números en cuanto a todos los impuestos que vamos pagando, porque hablamos mucho de que somos el 70% de rubro que mantiene, o sea, las pymes son el 70% de generación de la economía del país, que mueve la economía del país, pero somos los más descuidados. Y por otro lado, nosotros, siendo pymes, estamos detrás de ciertas responsabilidades que no nos permiten ver el más allá, sino de tratar de mantenernos, de sostenernos y sostener a la gente que trabaja con nosotros. Pymes son también farmacias, y decía al principio que cerca de 530 farmacias ya han cerrado, Marcelo. Sí, Charlie, lamentablemente esta es la herencia que nos deja este gobierno. Digamos, lamentablemente todo el sector ha sido afectado por estas pésimas políticas. Por eso me parece bien, porque estas son regulaciones. Lo que vos leías ahí como un proyecto a discutir, si bien está orientado a los supermercados, en el tema farmacéutico pasa exactamente lo mismo. Y te diría, con mayor necesidad, regular el precio de los medicamentos, regular el precio de los productos para la salud, es esencial para la vida. Tener un dólar especial, se hablaba también ahí de mantener el cepo, inclusive estamos pidiendo un dólar especial para el ámbito de la salud. ¿Por qué? Porque están dolarizadas hoy todas las prestaciones de salud. Usted que hablaba de un dólar celeste el otro día. Bueno. Porque había un dólar oficial y se hablaba del dólar blue, y ahora apareció un dólar celeste que sería un mix entre ambos. ¿Eso podría ser? Bueno, todo lo que ayude a que lo poco que gana la gente, el trabajador activo o el trabajador pasivo, le alcance para mínimamente comer, vivir y tomar los medicamentos, es lo que tiene que hacer Alberto a partir del 10 de diciembre. Así que todas estas regulaciones, digamos, con especificaciones de cada sector, me parece bien. Lorena tocó un tema también que como sindicalista lo estamos charlando, el tema del costo laboral separado del costo salarial. O sea, una cosa es el costo salarial y en el salario están caídos, obviamente, eso hay que empujarlo, no bajarlo, pero sí, indudablemente hay una cantidad de impuestos que deben, digamos, bajarse y reducirse de las pymes, incluidas las farmacias también, por eso muchos cerraron, claro, que es todo materia de discusión, pero necesitamos para eso, yo te diría, una nueva CGT. Hoy se discute el viernes, sí, la CGT lo recibe a Alberto, el próximo presidente, por supuesto, todo muy bien. Ahora también tenemos que llamar a una elección de una nueva conducción de la CGT para que acompañe estas medidas, porque no necesitamos más una CGT que haga silencio como lamentablemente hizo en estos 4 años. Seguro. Y costos también, Gervasio, tienen los inquilinos, más allá de lo que dijimos que se está por charlar en cualquier momento en el Congreso, porque además de alquilar, hay que pagar expensas, hay que pagar tarifas, y todo eso también está por las nubes. Sí, mira, nunca sucedió en la historia argentina que la mitad de un ingreso se destine solo al pago del alquiler. Nunca se destinó el 54% de un ingreso solo al pago del alquiler. Tuvimos época en la historia, sobre todo cuando se conformó este país, te diría de propietarios, existía en el primer peronismo, era el 4% el alquiler sobre los ingresos, 4%, hoy estamos en el 54%. Y después, un poco retomando lo que decían ustedes, la desdolarización de las tarifas, de los medicamentos, también tiene que discutirse en materia de vivienda. Nosotros tenemos la vivienda dolarizada desde la última dictadura. Y el mercado inmobiliario es en dólares. Exactamente. Se construye en pesos, se cotiza en dólares, y además el mercado inmobiliario pretende rentabilidad sobre los alquileres también en dólares. Regular el precio de los alquileres por inflación y por salario es una forma también de empezar a desdolarizar la vivienda. Con la vivienda dolarizada es imposible que se acceda de forma digna a la vivienda.
solo la construcción no resuelve el problema. El problema es que la gente no cree en el peso, ¿no? Ese es un poco la realidad de todo. Habría que ver si es el huevo o la gallina, ¿no? Sí. Porque yo no sé, la gente, yo qué sé, la verdad es que yo no veo un dólar desde que, no sé, yo no tengo contacto con el dólar. Y la verdad Claro. creo que la mayoría sí. de los trabajadores argentinos seguro. tampoco tienen mucha relación con el dólar. Pero la gente que a lo mejor tiene la posibilidad de algún mes de hacer un ahorrito, ¿qué hace? Va y compra dólares. O sea, lamentablemente, si ustedes quieren, es una mala cultura. Sí. Pero es esa, porque la Sí, gente quiere... Yo creo que eso ha cambiado, que antes la gente que podía, o los que podíamos ahorrar un poquitito, lo usábamos para irnos de vacaciones, para los comercios para invertir. En una economía, te diría que todo el plan económico fue para desindustrializar, para que no haya consumo. Bueno, tenés unos pesos y quizás sí compras dólares. La verdad que no conozco mucha gente que compra dólares. Vos hablaste de consumo y hablaste de costos y hablamos de jubilados. Y el jubilado va a cobrar el próximo mes el 8,5%, si no me equivoco. En el mes de marzo, cerca del 12%. Y A ver, no llegamos con eso. tomando un poco todo lo que decían los compañeros del panel. A ver, primero principal, hoy tenemos estas baratas, estos sistemas de compra por internet que estos días se está promocionando. ¿Viste el producto que más se vendió, no? Por eso, Los pañales. los pañales. Y la leche. A eso me refería. Leche y pañales. Nosotros, en otras épocas, como decía Gervasio, a lo mejor nos dábamos un gusto de ir de vacaciones con estas baratas que salen en distintos comercios. Ahora son los pañales. Los pañales, como bien decía acá Marcelo, tampoco entran dentro de los precios regulados y ni siquiera tienen cobertura por obra social cuando un adulto mayor que necesita pañales no lo necesita por una comodidad, lo necesita por necesidad, valga la redundancia. Y algunos No no es les un lujo. entran porque no los pueden ni comprar. El PAMI restringió de 90 a 60 pañales, por ende ahora tienen que hacer un trámite más anexo a lo que tenían que hacer. Por otro lado, los aumentos es el 8,74 para el mes de diciembre y vamos a ver lo que viene para el mes de marzo. Vamos ahora. Han perdido frente a la inflación estos últimos años, 2016, un 10%, 2018, un 28,1% frente a la inflación, sumado el robo que le hicieron del cambio de fórmula previsional. Perdón, algunas Y este organizaciones año, están pidiendo entre 5 un bono y de 7. 15.000 pesos para fin de año. Sí. ¿Puede venir un bono para los jubilados? A ver, ustedes saben que mi posición sobre el bono es un hueso para entretener Sí, al obvio, perro. obvio. Pero ante la nada es mucho. Lo que se tiene que hacer es ni más ni menos lo que prometió Alberto Fernández, ahora presidente electo, que estimo que lo va a hacer porque es una promesa y las promesas se cumplen, un aumento del 20% para todos los jubilados a partir de cuando él asumía. Lógicamente, ese 20% para el sector pasivo es prácticamente la licuación que tuvieron en el sueldo después de las PASO. Sí. Entonces, los jubilados hoy, en la escala de la canasta básica que hoy está en los 38.000 pesos, el principal gasto es vivienda. Y sobre ese gasto de vivienda, un mínimo de vivienda lo ocupa alquiler, y el que no paga alquiler paga expensa, y el que no paga expensa paga los servicios. Entonces, la realidad es que hoy están tan ahorcados los jubilados que todas las medidas que se vayan a atender hoy, a corto plazo, son parches. Sí. A ver, tengo 3 productos de los que consumen mucha gente y Sí. también los jubilados. Sí. Bajó el consumo de la carne, bajó el consumo de la leche, bajó el consumo del pan. No estamos hablando de artículos suntuarios, ¿no? ¿Y qué pasa con el vino, Lorena? El vino, terrorífico. A ver, creo que como todos nos vemos afectados, también el vino está muy afectado. Nosotras, por suerte, creamos un vino distinto, un vino que recién lo estamos incorporando en el mercado y bueno, se está haciendo cuesta arriba. Hace 5 años que estábamos con este proyecto, tenemos el vino en el mercado hace 1 año y la verdad es que estamos pensando irnos afuera porque, bueno, las condiciones acá capaz que a corto plazo mejora, no lo sé. Entonces estamos como golpeando puertas afuera. Perdón, ¿de irnos Sí. afuera como pyme o de exportar? No, exportar.
exportar porque la producción se hace en Mendoza. Ajá. Estamos muy contentos con el vino que logramos, con las uvas, con la calidad de nuestra tierra, estamos re contentos, pero bueno, la verdad es que el consumo interno disminuyó un montón, entonces estamos como, el vino argentino es bien visto afuera. Ahora es increíble, porque se exporta el vino, se exporta la carne, Claro. no hay consumo interno. No hay o sea, totalmente, pero fíjate claro, vos, porque evidentemente es mucho más redituable, pero Esto ¿y muestra quién la abastece? ¿No hay una ley de abastecimiento? Hay y debiera Debiera aplicarse. aplicarse. Ahora, el tema es, lo que necesita Lorena son clientes. ¿Y cuáles son los clientes? Los que tienen plata en el bolsillo. Obviamente. El vino, digamos, tenemos uno de los mejores vinos del mundo en la República Claro, Argentina tal y cual, tenemos tal que cual. tener acceso. Ahora, también, Lorena, hay botellas de 800, 1.000 pesos en un Sí. supermercado de los buen Sí. vinos. Es impagable. Claro. Entonces, Tal cual. si, digamos, con estas políticas no se le da a los más necesitados, a los adultos mayores también, que un buen Malbec, medio vasito Pero por había día gente que a lo mejor es no- necesario, Escuchame, fíjate Marcelo. vos, pero no lo puede pagar. Había tal gente cual. que antes a lo mejor no tenía a lo mejor la posibilidad de tomarse el vino, pero en algún momento decía, che, me voy a comprar un vino, hoy me puedo hacer un asadito, me compro un Lógico. vino de medio pelo y lo hacía. Claro. Hoy es impensable. Por otro lado, nosotras estamos con un vino especial, único en el mundo. Es un vino anti-age. Entonces, nosotras con la creencia y con todo lo que nos costó lograr esto, pensamos que iba a explotar, que iba a ser una novedad para el argentino. Nosotros siempre nos manejamos con la novedad. No se vayan, que en diciembre esto mejor. No, hay producción para Sí, todo, no, obvio, por hay supuesto. producción para todo porque somos de acá, queremos acá y queremos que seguir creciendo acá en Argentina. Pero bueno, todos trabajamos por algo económico, por plata. Sí. Si acá no se dan las condiciones como para que nosotras sigamos vendiendo nuestra producción, tenemos un vino joven, no podemos esperar 10 años, no tenemos un vino que con la guarda va creciendo y va siendo mejor. Vos pensabas que iba a explotar esa producción Es y una las novedad, ventas y lo que te explotó fue el precio. Tal cual. Eso es así. Una de las cuestiones que, acompañando lo que decía la mesa y teniendo en cuenta que están todos los sectores, ¿no? El pequeño y mediano productor rural o de economías regionales como la industria del vino, los tenedores de créditos. Una de las cuestiones que uno, y esto en lo personal, no hablo de vocero de ningún partido, sino hablo de lo que uno le presentó con un equipo al candidato hoy, presidente electo Alberto Fernández, es que la plata que está en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que recién comenzamos con ese tema, Sí. que hoy no sabemos cuánto hay, pero hay mucho más que las reservas del Banco Central. O sea, el Banco Central tiene menos reserva que el Fondo de todos los jubilados y trabajadores, que se ponga a disposición de incentivar el consumo. ¿Cómo? Creando un banco de la Seguridad Social, como el Banco de Desarrollo oportunamente, entonces se dé créditos a los pequeños y medianos productores rurales, a los tenedores de créditos hipotecarios para que puedan comprar la casa, a los pymes, a una baja tasa de interés. Esa baja tasa de interés lo que genera es que se pueda pagar un crédito cierto y no con un 70, 80, 90 o los créditos hubo que son imparables o impagables en el mercado formal, y se pueda reactivar la economía con el 10% de los 20.000 o 22.000 millones de dólares que hay, que se den créditos a baja tasa de interés para incentivar el consumo y la industria nacional. Sería un verdadero golazo. Lo que pasa- porque provoca una reactivación de la economía. Cristian, lo que pasa es que vos no lo nombraste antes. Los tiempos de la justicia van por la escalera y la necesidad de la gente viaja por otro lado. Sí. Es un súper ascensor Sí. ya. El problema pasa porque vos hablaste de que todavía no tenés Respuesta. ninguna novedad, respuesta del amparo que presentaste. Sí. Tampoco hay respuesta de lo que presentó el procurador Abramovich y que tiene que ver con la forma de calcular el coeficiente de aumento, que eso fue presentado en la Corte Suprema de Justicia Sí. de la Nación. Y todavía la Corte tampoco se expidió. Pero no solo nos expidió ahora en el caso de un jubilado particular, Sí. que recordemos que el primer No amparo... importa que sea un jubilado, porque eso después queda pero como antecedente. ahora te respondo por qué. Esto le corresponde a un jubilado y está perfecto, pero recordemos que el primer amparo colectivo lo presentó la CETEP con Juan Grabois, la doctora Gabriela Carpinetti y yo, que presentamos el primer amparo colectivo cuando perdonen el término, se cagaron a palo en la reforma previsional, Sí. pidiendo la suspensión de la sesión y previéndole la inconstitucionalidad. ¿Sabés dónde recayó? En el juzgado número 2 de la Seguridad Social, que todavía, pese a que es un amparo y hace 2 años y pico que
tuvimos la reforma previsional, está cajoneado en los cajones del señor juez Strasser. Bueno, a ver, con ese coeficiente que hablábamos de ese pedido de Abramovich, Sí. Un jubilado perdió aproximadamente 1.300 pesos por mes, ¿no? Claro, son alrededor de más o menos 15.000 a 20.000 pesos anuales que ha perdido este jubilado, que, claro, va a sentar precedentes, lógicamente, que la Corte se expida. Pero para eso, para que ningún jubilado tenga que ir por su cuenta a iniciar un trámite judicial, tiene que salir el amparo que presentó la CETEP y que está durmiendo en los cajones del juez Strasser. Y además de lo que dice Cristian, digamos, aprovechando el cambio de gobierno, tenemos que frenar o reducir la cantidad de juicios que hay y tomarlo como política. Establezcamos una fórmula para actualizar las jubilaciones que no implique ir a la justicia permanentemente, Sí. que tendrá que ir Son con dos puntos ahí. con la canasta de jubilados, con los gastos de medicamentos que Seguro. tiene, con los alquileres, Ahí, y se actualice. ahí Si son no, lo dos estamos puntos. peleando todos los días. No ¿viste? solo reformar la ley previsional que se sancionó en diciembre del año 2017, que le pulverizó el bolsillo, para mi criterio, y esto hablo por mí, hay que volver a la vieja fórmula previsional, más una cláusula gatillo que en época de inflación el jubilado no pierda y en época de ganancia se distribuya la riqueza. Pero además hay que recomponer el haber inicial del jubilado. Hoy, una persona que trabaja, pasa a su condición de jubilado, pierde el 50% del salario. Hay que volver a dar o barajar para que ese salario del jubilado tenga un sustento o una base mucho mejor para luego no tener que reclamar en la justicia. Gracias, Cristian, por tu presencia aquí. No No, gracias a tengo ustedes. más tiempo. Acompañarlo después a Gervasio al Congreso. Por porque supuesto, claro que hay vamos a ir. un Todos. punto para los jubilados que viene Por bien para la supuesto, ley de aparte alquileres. con Gervasio Sí. es un tipo que está trabajando mucho y que estaba muy involucrado en el tema de los jubilados, que me llamó para poder trabajar Seguro. y tener el tema bien enfocado. Mentira, Y eso porque es Gervasio importante. fuera del aire me dijo otra cosa. No. Marcelo, gracias por Gracias, tu te presencia digo, también. ya que hablaste del Sí. Congreso, hay una emergencia de medicamentos, hay una emergencia farmacéutica en el Senado. Esperemos que los senadores la traten porque de esa manera se estabilizarían entre las propuestas, estabilizar el precio de los medicamentos y no que hoy están absolutamente desregulados. ¿no? Buenísimo. Bueno, vamos a estar atentos a eso también. Lorena, muchas gracias. Muchas No te gracias a vayas. Aguantá un poquito más porque lo que nos gusta el vino, queremos Por el vino favor, que se fabrica acá, que es el empecemos mejor. a consumir nuestro vino. Gracias, Nuestra producción. Gracias a ustedes.